En este lunes 2 de noviembre, en que recordamos a los fieles difuntos, pensemos en nuestros muertos queridos, en en las personas tan cerca de nuestro corazón que ya no están en este mundo, pero siguen estando en nuestro corazón, en lo profundo de nuestros pensamientos. Precisamente, queridas amigas y amigos, en este lunes quiero hablarles sobre el pensamiento. Una jalada de esas que suelo aventarme y que espero que las reciban ustedes con compasión, con buena onda, pues. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, le otorgó a los seres humanos, creados según el Génesis a su imagen y semejanza, la facultad de pensar. Miles de años después de la creación y después de una serie de intrincadas mutaciones y transformaciones, estamos comprobando que una gran cantidad de las criaturas del Señor, tal vez la mayoría, rara vez utilizan o de plano nunca utilizan la maravillosa facultad del raciocinio que supuestamente establece la diferencia entre los hombres y los animales. Sin embargo, y a pesar de que los seres humanos en general no nos gusta perder el tiempo pensando, los grandes adelantos y los más importantes avances que ha logrado la humanidad desde que fue creada se deben a los pocos, hablando obviamente en términos comparativos, muy pocos pensadores, filósofos, teólogos, poetas, escritores, artistas y científicos que han desperdiciado su vida pensando y generando las bases de la cultura y la belleza que existe en este mundo caótico y desenfrenado, que se ha salido por completo de los carriles y que marcha enloquecido y sin rumbo hacia un destino desconocido. Según la definición teórica, el pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente que pueden generarse mediante procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. El pensamiento puede abarcar un conjunto de operaciones de la razón, como son el análisis, la síntesis, la comparación, la generalización y la abstracción. Por otra parte, hay que tener en cuenta que se manifiesta el pensamiento en el lenguaje e incluso lo determina. Hay varios tipos de pensamiento. El deductivo, que es la forma de pensamiento más común. El inductivo, que es la forma opuesta a la anterior. El analítico, el creativo, o sea, la base del arte. El sistémico, el interrogativo, el crítico, que analiza y evalúa las ideas relacionadas con la moral, la ética, los gustos, las tendencias. Es este el tipo de pensamiento que nos ayuda a formar nuestra personalidad y a reforzar nuestras convicciones a través de la observación activa de la realidad. El pensamiento crítico, pues. Uno de los derechos de todos los seres humanos
Y sin embargo, el que más suele amedrentarlos con sus potenciales derivaciones negativas, nefastas, es la libertad de pensamiento o de expresión. En la infancia, las personas solemos caracterizarnos por la espontaneidad y la sinceridad, sin importarnos la repercusión de nuestros hechos o palabras. De ahí que se diga que los niños, los locos y los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Será? Con los años, el establecimiento, las estructuras y los mandatos nos convierten poco a poco en seres limitados que parecen perder gradualmente el control sobre sus propias vidas. El problema principal reside en que queremos creer que esto no es así. Lo negamos y aseguramos que vivimos libremente, que escogemos a cada paso la dirección de nuestras vidas. Y sin embargo, esas personas que un día se mostraban sonrientes y que se asombraban de las pequeñas cosas, hoy corren contra el reloj para completar las innumerables tareas de sus ajetreados días. Se avergüenzan de sus cuerpos, de su fe y sus creencias, seres que temen decir la verdad para no ofender a los demás, decir las cosas políticamente correctas, y que ocultan su sexualidad y sus ideas por miedo a los ataques de quienes no soportan la diversidad. Nuestra libertad de pensamiento se ve coartada por la sociedad en todos sus aspectos y se intenta que los ciudadanos aceptemos los límites con sutiles técnicas de manipulación. Y cuando éstas fallan, se aplica la represión abierta, a rajatabla. Es común encontrar diarios, revistas y noticieros donde no se pueden mencionar ciertas palabras que no favorezcan al gobierno en turno. Canales de televisión sometidos, comprados por y vendidos al mejor postor, que incitan a la violencia, la discriminación, la polarización social, el odio, la intolerancia y el desprecio. Aunque ustedes se rían y en su rostro se dibuje una mueca de incredulidad y consideren que estoy presumiendo, yo a veces hago lo posible por pensar. Termino, claro, con un dolor atroz de cabeza, pero finalmente logro hilvanar una o dos ideas que a fin de cuentas son un remedio de pensamiento. Pero me sirven para imaginar que estos procesos rústicos e incompletos en mí sirven para distinguirme de las bestias irracionales de 2 y 4 patas que tanto abundan en esta jungla salvaje que habitamos. Pensando y cavilando y pensando, atando y desatando ideas e imágenes, he llegado a la brillante y revolucionaria conclusión de que, puesto a escoger entre la letra Y y la letra O, me quedo sin dudar un instante con la letra Y, que conocemos también como Y, tal vez por la gran sabiduría que está siempre implícita en el pensamiento de Grecia. Fijando la vista en la letra Y, la Y, y haciendo una abstracción mental, imagino a un hombre puesto de pie con los brazos abiertos a plenitud hacia el firmamento, como queriendo abrazar a todos los congéneres, se encuentren donde se encuentren y sin importar raza, color de piel, nacionalidad
o idiosincrasia. En cambio, la letra O se me antoja el símbolo máximo de la cerrazón, del egoísmo supremo, del yo a ultranza, del ego aniquilador que nos convierte en seres insoportables en su soberbia y arrogancia, que consideran ser el centro del universo y el eje en torno al cual gira absolutamente todo en este mundo. La letra Y, la Y, es hermosa, es bellamente positiva, por cuanto simboliza la inclusión, la idea de hermandad y fraternidad. La Y evoca un espacio abierto ampliamente hacia todas partes, evoca el aceptar compartir y el invitar a compartir. Es el nosotros en vez del yo. Implica pluralidad e intercambio, coincidencias y correspondencias. En suma, todo aquello que hace posible una mejor convivencia entre las personas que son fundamentalmente iguales a pesar de las diferencias. Por el contrario, la letra O es fea y desagradable y tiene implicaciones francamente negativas, porque sugiere e invoca la exclusión, el aislamiento y el no permitir el menor acercamiento. La O es el círculo cerrado dentro del cual no entra nada ni cabe nadie fuera del yo, que simboliza un individualismo feroz, que excluye y elimina la solidaridad y que coarta, dificulta y finalmente anula la corresponsabilidad, la coparticipación y la subsidiariedad dentro de las comunidades. Llegado a este punto, me parece que vale la pena recordar a ustedes que la subsidiariedad es el principio en virtud del cual el Estado solo debe ejecutar una labor orientada al bien común cuando advierte que los particulares o los organismos intermedios no la realizan adecuadamente, sea por imposibilidad o por cualquier otra razón. O dicho sea en plan de posicionamiento ideológico, abro comillas, tengamos tanto gobierno como sea necesario, es decir, tan poco gobierno y tanta sociedad como sea posible. El principio de subsidiariedad se encuentra entre las directrices más constantes y características de la doctrina social de la Iglesia, presente desde la primera gran encíclica social. Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, en definitiva, todas aquellas expresiones agregativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional, político, a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible y efectivo el desarrollo y el crecimiento social. Pero resulta que los gobiernos que hemos tenido desde siempre, y en particular el que actualmente tenemos, tratan de abarcar cada vez más, y en cambio la sociedad, víctima de la apatía y de un feroz importamadrismo, trata de asumir cada vez menos responsabilidades, obligaciones. Las masas ignorantes y manipuladas han sido domesticadas e inducidas a considerar que todos sus problemas los resolverá el gobierno, papá gobierno. Y eso, amigas y amigos,
es el máximo logro de este y de cualquier gobierno, el tener un pueblo 100% dependiente y 1000% sumiso. Tal vez acepten ustedes el planteamiento de que el pensar implica un proceso de reflexión y de meditación a profundidad. Tal vez coincidan en que el proceso de pensar para la masa humana mexicana se limita a echar una ojeada superficial a las realidades de la vida nacional, renunciando al razonamiento, a la reflexión y a la meditación a profundidad, que es lo que se requiere para captar y definir la verdad plena de las cosas. Hablando en términos generales, digamos entonces que el pueblo mexicano no está acostumbrado a pensar, es decir, a realizar el proceso a cabalidad como lo establecen los cánones en la materia. De hecho, el pueblo mexicano ha sido condicionado a no pensar en su amplia y completa interpretación. Y en esas condiciones se convierte en presa fácil de los gobernantes perversos y aprovechados, que precisamente de eso piden su limosna. Y así, finalmente, la letra O, excluyente en su egoísmo implícito, se ha establecido como predominante en este México nuestro de paradojas y desgarradores contrastes. Y la O, como hemos dicho anteriormente, es lo opuesto de la I, incluyente y generosa en su amplia y total aceptación de la diversidad humana. ¿Cambiará algún día esta situación en nuestro país? No creo que haya alguien en México que lo pueda asegurar, tomando en consideración las alarmantes y nada promisorias circunstancias que estamos viviendo los mexicanos en estos momentos. Para el gobierno en turno es esencial mantenernos divididos, confrontados, invadidos por el odio y encarcelados en nuestra O personal. Y lo que menos desea es que los mexicanos abramos los brazos y nos estrechemos en unidad, coincidencia y concordia. Es pues una lucha a muerte, sin dar ni pedir cuartel, entre la ruptura destructora y la unificación liberadora. No, amigas y amigos, la ovejuna y sumisa masa mexicana no acostumbra pensar lo que se dice pensar. Al menos la mayor parte no lo hace. Lo demuestra el hecho de haber elegido a un tipo demente e incapaz como López Obrador y de haberle entregado todo, chapa, candado y barril, para que haga con nuestro país y con nuestro destino lo que le venga en gana. Hasta aquí mi planteamiento sobre el pensamiento. Ojalá les parezca a ustedes aceptable, que les motive a pensar y a reflexionar, a meditar. Gracias, muchísimas gracias por haberme acompañado estos minutos, este rato, que espero les resulte provechoso. Los invito a que nos reunamos de nuevo el próximo viernes en los minutos tradicionales ya con el Chapo, para seguir platicando sobre estas y otras cosas. Invoco las bendiciones del Señor para ustedes, para sus familias. Cuídense mucho, por favor. Y hoy, este día, recordemos a los que
se fueron a abrirnos el camino antes, adelantándose. Gracias, nos vemos la próxima, primero Dios.